Hola, mi nombre es Carla Inostroza, más conocida en las redes sociales como Carlita. Soy influencer tanto en Instagram como TikTok, con muchos seguidores en estas plataformas y me dedico a hacer contenido de risa y me gusta mucho comunicarme con las personas. Bueno, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, tanto históricamente y actualmente, que este es el VIH y SIDA. Para esto tenemos a Marcela, quien pertenece a movimientos de mujeres positivas y ella nos contará mejor sobre esto. Además, le haremos algunas preguntas sobre tema tan importante y relevante. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá con vos, acá desde la otra punta, acá un poquito cruzando la cordillera. Genial, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, me llamo Marcela, tengo 56 años y de los 56 hace más de 30 que vivo con VIH. O sea que estoy desde cuando el virus llega a nuestro territorio, bueno, como en esos años que uno no quisiera recordar, así que llevo muchos años viviendo con VIH. Y a partir de ahí, y sobre todo con la intención de la aparición de medicamentos y de pelear por nuestros derechos, es que eh, pasé a ser parte de un movimiento latinoamericano y caribeño de mujeres que vivimos con el virus. Wow, impactante la historia. Te voy a hacer algunas preguntas si no te molesta. Em, Adelante, toda tuya, abierta. muchas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el movimiento de mujeres positivas y cuál es su función en la sociedad? El movimiento es un movimiento de mujeres que se conformó en 1999 con la intención de encontrar un espacio donde nosotras pudiéramos defender los derechos de las personas viviendo con VIH, pero sobre todo de las mujeres. Y acá te digo, Carla, qué suerte que acá habemos dos mujeres, pero seguro muchas estarán escuchando, que el tener un diagnóstico positivo en las mujeres, sobre todo en ese tiempo, pero también hoy, no ha sido un tema fácil, porque en Mm. general te asocian a si tenés VIH, ¿qué habrás hecho? ¿De dónde sos? ¿A dónde perteneces? ¿Dónde te equivocaste? Y con esto arrastra en general si sos mamá, si tenés hijos, si tenés nietos, o bueno, a toda la familia. Y eso ha sido un peso muy fuerte en cuanto al estigma y la discriminación que siguen pasando y que pasamos en ese momento, y ahora muchas mujeres viviendo con VIH o con su diagnóstico positivo o de años atrás. Entonces, a partir de ahí es que nosotras decidimos juntarnos para ponerle cara al VIH, para decir, esta soy una mujer que siento, que quiero, que tengo ganas, que laburo, que estudio y que sí, no me cuidé en una relación y tengo VIH, pero eso es solo una parte de mi vida y de mi ser. Después hay toda una mujer que hace y que hacemos un montón de cosas. Y para la defensa de nuestros derechos es que se conformó este movimiento latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas. Claro, es súper interesante de lo que tú hablas porque hasta donde yo sé el VIH es súper mal visto y lo que ustedes quieren hacer es un poco cambiar eso de que esto sea como tan tabú de qué es lo que hiciste, el hecho de que seamos mujeres y nos contagiamos y que nos critican por todo eso, igual es súper inspirador este movimiento que tú haces. Y la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetivos y proyectos a corto, mediano y largo plazo del movimiento de mujeres? Y el movimiento tiene el objetivo de a largo plazo es la defensa de los derechos de la mujer. Y a corto plazo o a mediano plazo tiene que ver con una variedad de cosas. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con pelear o tener campañas que hablen sobre prevención, que muestren al VIH con otra cara. Tiene que ver con bajar los niveles de estigma y discriminación en toda la región, y para eso hay que hacer muchos trabajos de incidencia política, de trabajo con las y los jóvenes, con la educación sexual integral. Digo, hay un montón de facetas que nosotras llevamos adelante, sobre todo en esto, en sentir que las personas no tengan temor a hablar del VIH, porque te cuento a vos, Carla, y también a tu audiencia, que el temor a decir o a enterarse de un diagnóstico positivo hace que muchas, sobre todo mujeres, lleguen a los centros de salud o a los hospitales en estado de enfermedad.
en estado casi de muerte. Entonces, cuando preguntamos por qué hoy con medicamentos a 40 años de la epidemia sigue pasando esto, entendemos que mucho tiene que ver con los miedos a enfrentar un diagnóstico por el qué dirán, no por lo que me va a pasar en mi cuerpo, en mi salud, sino por el qué dirán. Porque tomando los medicamentos puedes tener una vida crónica con la enfermedad sin problemas. Claro, como tú muy bien dices, hay harto estigma de discriminación y muchos lo ven como algo malo, pero en verdad deberíamos verlo como algo que puede cambiar, algo que sea más normalizado, por decirlo así, algo que no nos afecte tanto ni que nos, como que nos categorice, por decirlo así, de alguna manera. Y Voy a para seguir tener con un la siguiente. dato, ay, perdón, Carlita. No, dale nomás, dale. Digo, para tener un dato, el 90% de las infecciones del mundo, no de la región, del mundo, el 90% se transmite por relaciones sexuales sin protección. Entonces, si vos ves ese dato, ¿quién de nosotras, nosotros, nosotres, no tiene relaciones y cuántas de nosotras podemos no cuidarnos? Entonces, las personas expuestas somos muchas porque creemos, porque tenemos ¿no? por estas concepciones de, bueno, del no cuidado, sobre todo en mujeres y en mujeres más grandes. Hay una situación también como que se va viendo en estos años, mujeres mayores de 40, que su preocupación antes era cuidarse por el embarazo. Entonces después de los 40, 40 y pico, ya inician nuevas relaciones y el temor a cuidarse, a usar un preservativo, hace que se expongan mucho más. Entonces digo, hay muchísimos trabajos por los cuales seguir haciendo incidencia sobre esto, porque esto nos afecta a todas, a todos, a todes. Claro. ¿Y tú qué tanta desinformación crees que hay en la sociedad sobre el VIH y SIDA? Bueno, creo que hubo un momento donde cuando aparece el VIH, una información que fue con mucho miedo, con mucho temor, y que la gente decía, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Que era una cuestión que le pasaba a otro. Después se empezó como a desarrollar muchas más campañas, el uso del preservativo, a hablar sobre la sexualidad, cuestiones que no se hablaban en las familias. Digo, con esto abrió un abanico también de temas, ¿no? La diversidad sexual, el tema de la violencia de género. Justo mañana tenemos la marcha por Ni Una Menos. Digo, derechos que se fueron todos a partir del VIH. Entonces, y yo lo que creo hoy que se bajó la guardia en todo lo que tiene que ver con campañas. ¿Cuánto hace que no se escucha una campaña de prevención? ¿Cuánto hace que no hablamos de justamente esto del preservativo, del uso del preservativo, del VIH, ponerlo en los medios y demás? Entonces, eso lo que hace es liberar y fortalecer al virus. Mm. Entonces debemos seguir cuidándonos. Es como el COVID. Mira, mejor ejemplo que ese, andábamos todos aislados, con barbijos, con miedo, vacunas, lo que sea. Ahora todo el mundo bajó la guardia, pero ojo, ¿no? Porque pueden venir estas contrarrestos que hacen sobre todo los virus. Yo creo que es el mejor ejemplo que se puede dar en este caso. Y en verdad te quería preguntar, ¿cómo crees tú que los jóvenes abordarán estos temas? Estas campañas que tú dices sobre el VIH, el uso del preservativo, el, como, no por decirlo, normalizar esta enfermedad, pero sino que tratarla como no algo tan tabú, sino como algo más que le podría pasar a cualquier persona que se descuida por cierta razón. ¿Sí? Creo que los jóvenes tienen la gran ventaja de haber nacido con el VIH ya dentro de este mundo, ¿no? Entonces, hubo muchísima más información que tienen. Pero, te vuelvo a decir, quiero ponerme las ventajas. Tienen la ventaja de hablar, tienen la ventaja de defender sus derechos, tienen la ventaja de comprar un preservativo, de negociarlo de alguna manera, sobre todo las mujeres las que somos más veteranas, como yo, nos costaba mucho decir, no, no tengo una relación con vos si no uso un preservativo, o sea, me costaba. Yo creo que hoy ustedes, las jóvenes y los jóvenes, lo tienen mucho más normalizado.
ya nadie se ríe porque uno tiene un preservativo en la cartera. En cambio, no sé, en mi época andábamos escondiéndolo porque nos daba vergüenza. Bueno, esta es la gran ventaja, pero volvemos al punto de que tenemos que seguir cuidándonos, el VIH está entre nosotros, siguen infectándose, mientras estamos en esta entrevista, hay cientos de personas que se siguen infectando, entonces hay que hacer campañas, hay que ser conscientes, hay que hablar de la sexualidad, del preservativo y no tener miedo al tema. Exactamente. Y bueno, entonces, en todo esto de las campañas, hablando de los jóvenes, ¿qué rol cumplen los o las adolescentes en este proceso? Bueno, justo hace un ratito terminé de hacer unas entrevistas que me hacían sobre educación sexual integral. Y me parece que ese también es el gran rol de las jóvenes y los jóvenes, hablar y hablar no de la cuestión tan biológica que les pasa en sus cuerpos, sino el desarrollo de la sexualidad como un todo. Y esto es un rol importante en las y los jóvenes, ¿no? Poder hablar de lo que sienten, de lo que les pasa y hablarlo con naturaleza nos da muchísimas más herramientas para estar cuidados, no solamente del VIH, de otras enfermedades y aparte de vivir una vida en plenitud, saber que la sexualidad es parte de nuestra vida y tampoco hay que esconderla. Entonces creo que acá tiene el gran rol las y los jóvenes. Y yo, por ejemplo, en este proyecto que estamos con muchos jóvenes de comunicación, creemos que tienen también las grandes herramientas para marcar en la visualización chicas como vos, que tienen tanta audiencia y que puedan llevar y elevar la voz de seguir cuidándonos. Ese es el gran rol y la gran responsabilidad y quizás donde queremos poner la posta. Yo te digo, bueno, Carla, te doy la posta. Podés llegar a la gente, gracias por este momento, porque es cómo poder seguir también llevando estas campañas de prevención con ustedes que pueden llegar a esos jóvenes que quizás nosotros todavía no podemos llegar por edades, por supuesto, ¿no? Es verdad. Y ahora, igual, escuchando esto, uno como que considera más el tema del VIH, el uso de preservativos, porque siento que a mí siempre me lo dicen, o estuve como llena de campañas, me acuerdo que en el colegio siempre me lo decían, pero igual es algo como que después del tiempo te lo dejan de decir. Como que se deja de ver eso y ya se como que no se ve tanto mucho estas campañas sobre el SIDA y hay mucha desinformación. Y en verdad, ahora, si tú me podrías decir qué es el VIH, sería estupendo. Bueno, el VIH, la diferencia entre vivir con VIH y tener SIDA, el VIH es la etapa inicial de la enfermedad y el SIDA es la etapa, digamos, Ah, perfecto. terminal. Entonces, La disculpa que te... diferencia, sí, perdón, Hay una diferencia entre el VIH y el SIDA. sí, hay una diferencia. El VIH, que es virus de inmunodeficiencia humana, es cuando el virus ingresa al cuerpo y se coloca en mi sistema inmunológico. Después lo empieza durante muchos años a destruir sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta, porque no es inmediato que aparece. Y si nosotras no nos hacemos un testeo, no sabemos que tenemos el virus en nuestro cuerpo, se puede desarrollar la enfermedad, que esa enfermedad es el SIDA. Claro. Y yo he Ya visto cuando mi igual, sistema inmunológico está deteriorado por tanto virus en mi cuerpo. y hacerse estos test del VIH y el SIDA son rápidos, ¿no? Son rápidos, son voluntarios, son gratuitos, son anónimos, no importa si sos menor de edad, digo, es muy fácil hacérselo en cualquier centro de salud, pueden hacérselo en testeos rápidos que se hacen, en campañas. Claro, Incluso ahora hay, no sé, en Chile, voy a hablar por otros países que se está pensando, es que la gente como COVID, que podías ir y comprar, por lo menos acá, el test para hacértelo en tu casa, ahora nosotros ya podemos comprarlo, con VIH también podríamos hacer lo mismo, ir a la farmacia y comprar y saber si uno vive con VIH o no. El autotest. como esto, Y pues existen muchos prejuicios y vergüenza de las personas que no quieren ir a hacerse los test. Y en verdad creo que es súper importante esto de que la gente se informe y hay muchas personas como que lo ven
tan extraño, algo tan malo, y algo que deberíamos empezar a cambiar desde ahora, desde ahora. Por eso te digo, nosotras pensábamos que no nos iba a tocar, que era una cuestión de otras, hasta que nos tocó. Y cuando nos tocó, decíamos a otras, ojo, porque también si no te cuidas, podés tener VIH u otras enfermedades. Entonces, esto de seguir pensando que es una cuestión del otro o de la otra, es una cuestión de todes. Mm, Entonces, cuanto yo más me cuide y más hable y más libertad tenga, me va a dar la ventaja de cuidarme yo, de cuidar a un otro, y si alguna persona tiene un diagnóstico positivo, que tenga todos los medios para poder hablar y poder llegar a un tratamiento mucho antes de llegar a un estado de enfermedad. claro, es que como hasta que a uno no le pase, uno no toma conciencia de eso. Pero por eso es muy importante estar informado, usar protección, hacerse los test, tener informado de que esta enfermedad puede estar al lado tuyo y uno no se da cuenta nunca. Es que si uno cree o tiene esa imaginación de que porque la otra, que uno se va a dar cuenta en el otro, que quizás su aspecto, si es más gordita, más flaca, si tiene estudios, no tiene estudios, si es pobre, no tiene pobre. O sea, hay muchas cosas que uno por ahí tiene en el imaginario que no son reales. Yo Mm, vivo con VIH, soy una profesional, trabajo en un lugar digamos, tengo un cargo dentro del lugar donde trabajo, eh, soy docente, digo, tengo un montón de cosas que, ay, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? Solo tuve una relación sexual sin protección. O sea, nada más que eso. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Cualquiera que pueda tener una relación sexual sin protección puede estar en riesgo. claro, No me gusta mucho y- usar la palabra riesgo, pero tiene que cuidarse. exactamente. Claro, hoy se, se me fue la que iba a decir. Nada, eso, de verdad, muchas gracias por tus palabras, por informarnos, por decir tantas cosas. Ya hay muchas cosas que yo no sabía y ahora como que uno toma conciencia. Espero que la gente que esté viendo esto tome conciencia también, que usen protección, se informen sobre el tema. Es algo que no debería ser discriminado, mirado mal o mirado feo, simplemente es algo que nos podría pasar, como el mismo ejemplo que dijo, como el COVID. Muchísimas Totalmente. gracias por responder las preguntas, por su Muchas disposición. gracias. Te decimos, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas está a disposición. Cualquier duda pueden llamar, pueden escribir, pueden entrar a nuestra página, dejar sus dudas, que ahí vamos a estar para ayudar. Muchísimas gracias, Carla. Ojalá haya muchas más Carlas que se animen y que hablen del tema. Así que un beso para vos y toda la audiencia de Chile y de otros países, supongo. Chao, que estés bien. Chao, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias.